Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Vamos a hablar del plan o programa Siria. Es un plan del gobierno que involucra muchísimos funcionarios y también a la Universidad de Buenos Aires. Tuve que hacer una selección muy puntual para los invitados de hoy porque quiero que los escuchen. Después vamos a hacer otro programa donde vamos a escuchar a familias sirias. Están integrándose en nuestro país no solamente en la capital federal y Gran Buenos Aires, sino en otras provincias. De hecho, hay provincias llamantes o ciudades que los reciben con los brazos abiertos. Sin embargo, estadísticamente no son muchos los sirios o las familias sirias que están en la Argentina. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿De qué manera se hacen los controles para evitar que en medio de estas familias ingrese el terrorismo? Hacemos una pequeña pausa y hablamos con los especialistas. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Está rindiendo hoy. Bueno, aquí estamos con nuestros invitados. Primero quiero saludar a Natalia Nadal, que es coordinadora académica del Departamento de Estudios Internacionales del Centro Universitario de Idiomas, el CUI. Todos los que estudiamos en la UBA sabemos del CUI y sabemos de lo bueno que es, de la cantidad de gente que por poca plata puede estudiar distintos idiomas allí en este programa de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por venir. No, gracias a vos. Y también a Federico Agusti, que es director de Asuntos Internacionales de Migraciones, que está siguiendo muy de cerca, y no sé si coordinando, Federico, este programa. Sí, así es. Buenas noches, Lorena. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ambos les quería preguntar, empiezo con Federico, que tiene la cuestión más institucional, ¿no? Yo no quiero hablar de éxitos y fracasos porque es muy compleja incluso la situación. El pasado 14 de abril hubo un ataque nuclear en Siria, ustedes lo sabrán, creo que había caído un viernes, sí, un viernes, que estaba Donald Trump haciendo los anuncios, eran en lugares muy puntuales con armas nucleares, pero todo esto provoca un éxodo masivo que continúa. Recién, Federico, me das una cifra enorme, 5 millones de sirios que ya huyeron. Sí, Lorena, la situación de Siria es la peor catástrofe desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en los últimos 70 años no había una catástrofe humanitaria tan grande como la de Siria. Hay más de 5,5 millones de personas que han salido del país. Hay cerca de 8 millones de sirios que han tenido que abandonar sus ciudades donde vivían. Hay cerca de 400.000 muertos, hay miles y miles de heridos, y es un país que está devastado por la guerra. ¿Y cómo se integran o cómo solicitan venir a la Argentina? ¿Algún familiar? Argentina me da la sensación, corríjanme ambos, que no resulta un país atractivo, ni siquiera para los sirios que la están pasando muy mal. Yo lo pondría quizás en otros términos. Argentina está en el otro lado del mundo de Siria, y aún así hemos recibido más de 2.000 personas provenientes de Siria con distintos tipos de visados. El programa Siria es un programa muy particular que se basa en lo que se llama el sponsoreo privado. Esto es familias o personas como vos o como yo, llamantes, o incluso ¿no? instituciones que hacen las veces de llamantes, y lo hacen de una manera solidaria. ¿Por qué? Porque para recibirlos, acogerlos y acompañarlos se requiere
mucho trabajo, mucho esfuerzo y es un costo económico muy alto. Argentina no está en condiciones de solventar ese costo económico, pero sí de trabajar con las familias que reciben a las familias refugiadas sirias en el proceso de integración y en todo lo que es la documentación, la parte de seguridad y otras cuestiones que hacen a la vida diaria. Sobre todo porque hay una barrera cultural enorme que tiene que ver con el idioma y por eso me interesa el testimonio de Natalia, porque la UBA también se acogió o se sumó a este programa. ¿Y cómo es el tema? Justamente a partir de la pregunta que respondía Sí. Federico, tenemos estas organizaciones, ONG o de índole más privada, que tienen la iniciativa de invitarlos. Por ejemplo, los sirios que nosotros hemos recibido en el CUI vinieron de la mano de una ONG que se llama Refugio Humanitario Argentino. Ajá. El señor Mariano Winograd, Sí. en su casa misma hospedó, por ejemplo, a una de las parejas a las que les dimos clase. Me acuerdo que él dejó su casa de San Isidro porque ya vivía solo y se fue a vivir a otro lado. Sí. Fue Entonces espectacular. es como un Sí. poco, describe Federico, tiene que ver con lo volitivo, las ganas que las familias argentinas tengan y las posibilidades, ¿no?, de poder acogerlos. Una vez que son bienvenidos y ya, digamos, toda la cuestión legal está en orden, nos contactan al CUI, al Centro Universitario de Idiomas, y nosotros ofrecemos becas. Todos sabemos que la entrada a la cultura de un lugar tiene que ver con una lengua, el aprendizaje de una lengua. Así que es así como los integramos, totalmente becados, y van haciendo sus distintos niveles de idioma español como para poder empezar a insertarse, integrarse. Entiendo que tienen que ser, justamente por esta barrera cultural, tienen que ser muy cuidadosos, ¿no?, los docentes, porque tal vez uno dice naturalmente algo y les puede llegar a ofender. Eso le comentaba a tu Larisa. productora, sí. Sí, Larisa Serrano. En realidad, en cualquier caso de la docencia, uno tiene que tener una empatía muy especial hacia quien se está dirigiendo, especialmente si se trata de extranjeros. La cuestión se intensifica. Nosotros en las aulas tenemos gente de todas partes del mundo, pero cuando sabemos, porque avisamos a nuestros docentes que se trata de tal o cual refugiado, de tal o cual origen, somos especialmente cuidadosos, ¿sí? Cuando se habla de la familia, del terruño, la nostalgia, no se evitan los temas, justamente sabiendo que venía acá, estuve el otro día charlando con parte del staff, que ha tenido en sus aulas a muchos de estos chicos sirios y turcos tenemos en ¿Y este momento. alguna anécdota como para saber un poco, digamos, el tipo de cuidado con los refugiados sirios? Tenemos, sí, muchas. Un día, no voy a dar nombres, vamos a llamarla Fairuz, se apareció sin decir nada con una canasta repleta de comida de sus delicias, que encima es una comida exquisita. Entonces pidió que media hora antes de la finalización de la clase se retiraran todos los varones. Ajá. Quedaron con la docente, que era justamente mujer, y comieron. Todas las chicas compartieron ese banquete. Yo tengo otra anécdota cuando... O sea, los hombres no, porque en la cultura No, de su país no... Fue así. No se comparte, claro. También las hemos visto a las chicas, a las mujeres juntas, en algún rincón de algún pasillo en cierto horario, juntándose para orar. Ajá. Por ejemplo, que es muy llamativo verlas todas juntas, buscando ese momento. Como te decía, no solo con el grupo sirio, sino con turcos, que en este momento tenemos 18. ¿Y sirios cuántos tienen? Hemos tenido 4 hasta el año pasado. Ajá. Tuvimos un matrimonio que ya habían venido casados, tuvieron a su bebé acá en la Argentina, y luego una pareja de hermanos. Ella completa sus estudios, se recibe profesora de inglés, comienza a dar clases de inglés en el CUI, después decide volver a Siria, se ve que no fue buena la experiencia y ahora volvió a Argentina. Y su hermano, vamos a llamarlo Ibrahim, está en San Luis, en algún programa que creo propician los Rodríguez. Bueno, tenemos provincias, ¿no?, que están más no predispuestas, sino que han promocionado, se han presentado como provincias llamantes, ¿no? Exacto, sí. En el caso de San Luis, en efecto, ellos se han presentado como llamantes, como si fuese una institución, y han incorporado y han recibido cerca de 30 personas que están actualmente en San Luis, y les ofrecen, bueno, en general están al principio en lo que es la Universidad de La Punta, donde tienen alojamiento, toman clases de idiomas y después van a otras casas y trabajan con alguna familia. ¿Y qué facilidades les provee el gobierno argentino para que ellos
puedan insertarse en un trabajo y tengan una vivienda. ¿Hay alguna facilidad o ellos tienen que venir con su dinero como para poder adquirir una casa? El programa básicamente tiene una primera etapa que es durante un año el compromiso que hacen las familias llamantes argentinas en recibirlos y alojarlos. Claro. Y la idea es durante ese año trabajar con ellos para que puedan integrarse y para que puedan insertarse laboralmente. Es decir, Argentina, nosotros no tenemos capacidad, digamos, para otorgarles vivienda, pero sí para que se puedan integrar y con sus propios medios poder hacerlo. Hay gente muy calificada que tiene muchas herramientas. Claramente hay algunas barreras que ir superando durante ese año, entre ellos el idioma, y también algunas culturales, como mencionabas. Bueno, recién vos decías, Federico, un tema importante, que es cuántos vienen y están oficialmente, digamos, con nuestro DNI y cuántos con otro tipo de DNI, por lo cual las cifras oficiales, en todo, en general, son diferentes a las cifras no oficiales, pero que están igual como estadísticas. Vamos a compartir este cuadro para que ustedes lo vean. Las solicitudes de ingresos recibidas, justamente... hasta el 2018 las tenemos, los permisos. Fíjense ustedes, bueno, hay en lo más chiquito, empezamos de izquierda a derecha, los tenemos aquí. En el 2014, 28, 2015, 52. 2015, segundo semestre, subió bastante, 158. 2016, no tanto, 64. Pero fíjense el segundo semestre, 284. En ese año fue cuando Macri relanzó el plan o el programa Siria, en el año 2016. El año pasado tenemos 181 familias, o solicitudes de ingreso en realidad en el primer semestre, segundo semestre bajó a 80 y en lo que va de este año 38. Es un poco. Depende de dónde se lo mire. Yo te diría que más allá de lo cuantitativo, lo importante es lo cualitativo, como desde la Argentina es el único país, el esquema de patrocinio privado solamente se hace en Canadá, y recién ahora se está haciendo en la Argentina y en Inglaterra. Son los únicos ¿Qué es esto del patrocinio privado? Familias que son, digamos, que voluntariamente se ofrecen para recibir a otros. Perfecto. En lugar que sea el Estado el que pague todo, el traslado, el alojamiento, la alimentación, etc. Esas familias los hacen desinteresadamente, ¿no? Como el caso de Vinograd. Sí, por supuesto, sí. Ajá. Sí, desde ya. Pero te quiero decir, es algo único en toda Latinoamérica, no hay otra experiencia de este tipo, es muy innovadora, porque implica que el Estado trabaje en forma conjunta con los gobiernos locales, con las provincias y con las personas que llegan a nuestro país. Del mismo modo que el CUI ha tenido esta excelentísima trabajo con los refugiados. Pero se han integrado, han ido muy pocos al lado de la gran oportunidad que les brinda el CUI. Sí, bueno, estarán distribuidos, como te dice Federico, en la Universidad de La Punta. Yo soy de origen, tengo familia puntana. Y se ha desarrollado en esa ciudad una universidad espectacular. Y les deben proveer ahí, también están distribuidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hemos firmado convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, donde les dan clase de idiomas, con el Laboratorio de Idiomas de la UBA también, con la UCA, con la Universidad Siglo XXI, con un montón de universidades particularmente que tienen idioma español como segunda lengua, en donde nos ofrecen becas, al igual que el CUI, y las personas pueden ir a estudiar idiomas. Mientras le pido a Larisa la placa número 4 para mostrar el tema de las provincias, porque veo que están diseminados en bastantes provincias y me pregunto, bueno, en tu caso vos estás dando las clases, pero tal vez nos podés dar la devolución de lo que te dicen los ciudadanos sirios. Federico, ¿no conviene de pronto? No, obviamente no se los puede obligar, si tiene un familiar o un conocido en alguna provincia se pueden ir, pero de pronto, yo recuerdo cuando fui a La Rioja, que había muchos ciudadanos sirios, y recordás, Lorena, por la topología, por la geografía del lugar, ¿no? Pero recordá las primeras oleadas de inmigración, todo el mundo árabe, sirio, se instaló porque era la similitud del paisaje, los olivos, exactamente. Entonces digo, de pronto se los puede orientar como para que vayan a una provincia determinada y se arme una comunidad. Mira, en general, más que nosotros orientar, depende de las familias que los llaman, que hacen las veces llamantes, en donde se encuentran. Pero si mirás en las mismas planillas, vas a ver que hay mucha gente. A ver, decime vos, ahí le estamos viendo la placa, mirá. En Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán. En Ciudad de Buenos Aires es donde más tenemos. Sí, es donde más tenemos. También es verdad que a veces inician el trámite acá y no necesariamente terminan acá. Y por eso el número es más grande de esos permisos. En provincia de Buenos Aires, 145, Catamarca 5, en Chaco 12. De los permisos solicitados, Chubut 2, en Córdoba 61 permisos, en Entre Ríos 9, Jujuy 6, en La Pampa 1, en La Rioja 40, hubiera esperado más, justamente por esas algunos características. Quizás, solo para, cuando te decía que había
también ciudadanos sirios que vinieron por otros mecanismos. En La Rioja hay muchos que vinieron por reunificaciones familiares y que no hicieron Tenés uso del razón. programa, sino normativa migratoria Y tradicional. hay más familia allí. Exactamente. Ajá. El primero que llegó por el programa Siria fue a La Rioja. Ah, mira vos. En Mendoza 55, en Misiones 5, en Neuquén 2, en Río Negro 9. Mirá en Salta, 67 solicitudes. En San Juan 8, San Luis 85, Santa Fe 32, Santiago del Estero 18 y Tucumán 20. Algunos casos fueron noticia porque, por ejemplo, recordamos el caso de una familia en Córdoba que no se adaptó y se volvió a Alepo, que es como volver, uno dice mal y pronto a la muerte o volver a la desidia, pero prefirieron eso antes de que estar acá. Quizás a veces hay que ver atrás de las noticias también. Sí. Esa persona que volvió a Alepo había recibido una herencia, es el único miembro masculino de su familia y por cuestiones culturales tenía que hacerse cargo de esa herencia y de sus hermanas que estaban allá en Siria. ¿Nunca más volvieron? No, porque tiene una farmacia, porque tiene no, y además un montón de cuestiones sí, que cuestiones tienen que ver familiares con y culturales se sus tiene que hacer herencias. cargo de su familia, Sí. ¿no? También solo para recordar, Alepo actualmente ha finalizado, digamos, la situación de conflicto que había hace 2 años atrás. Exacto. En tu caso, ves esto, Natalia, de cómo se conforma la familia, porque uno piensa, bueno, papá, mamá, los hijos, pero de pronto no. Papá, mamá, mi papá, los abuelos, o sobrinos, no sé. Sí, sí, lo vemos también en los estudiantes turcos, lo vemos en un montón de comunidades, en la comunidad china, que también trabajamos mucho con chinos. No es mamá, papá y los chicos, es la familia de origen ampliada. Ajá. Y retomando esto a veces de volver, es verdad que estamos hablando de una situación de guerra extrema. A mí me tocó vivir 4 años en Canadá, en otro contexto, Obvio, en sí. otro contexto, pero digo, no siempre es fácil vivir en otro lugar. No, sin duda. Es incomparable la situación, repito, por lo emergente, lo difícil, las dificultades en situación de guerra. Pero ahí, si acaba de recibir una herencia, si ve que más o menos puede organizar su vida nuevamente, No, y además, se comprende. la cuestión de la culpa de irte y dejar a tus hermanas, sobre También. todo en una cultura en donde el hombre debe ser tan protector, ¿no? Sí, claro. Ahora, me pregunto también, porque en realidad les cuento, yo me entero del programa Siria por gente de la agencia de inteligencia. Que estaban colaborando. Entonces, claro, empiezo a interiorizarme y es lógico, porque se pueden filtrar justamente quienes terroristas, que es lo que menos queremos en nuestro país. Entonces, ¿cómo son los controles? Tal cual, como dice nuestro director nacional, el doctor Horacio García, Sí. El programa es eminentemente humanitario, pero no podemos ser inocentes. No, Y, claro. en esto trabajamos directamente con la Agencia Federal de Inteligencia, con el Ministerio de Seguridad, se hacen verificaciones previo a que las familias vengan con los amantes y el entorno donde van a ir, y luego viaja una misión a Beirut, en donde actualmente están, por ejemplo, allá, en donde se hacen nuevamente chequeos con las familias, con lingüistas, con biometría, con información biométrica que se recolecta y se intercambia con ¿Qué otros sería organismos la de información inteligencia. biométrica? Verificaciones de iris y de Eso. datos de huellas digitales. ¿Por qué? Para ver si realmente tienen la identidad. Claro. Sí, para ver si es la persona que dice ser, conforme a la identidad, y para verificar con datos que tienen distintos organismos de inteligencia vinculados a terrorismo. ¿Sirve Es decir, pedir antecedentes penales o no? se piden, pero de vuelta, en situaciones conflictivas como en los lugares que estamos hablando, Siria, hay personas que por ahí no pueden acercarse a pedir sus antecedentes, hay veces que no los pueden tramitar, o eventualmente a veces te genera dudas, digamos, el mismo certificado que se pueda presentar, pero sin perjuicio de eso, a ver, la gran mayoría, todos los que vienen en general, buscamos que sean personas de bien. Lo que hacemos es tomar los resguardos necesarios para que aquellas personas que vengan no estén vinculadas a ningún tipo de actividad ilícita o terrorista, y para eso se trabaja no solamente al interno nuestro, sino con Interpol y con distintos organismos de inteligencia de otros países. ¿Les ha pasado tener que...? Cambio la pregunta. Estoy segura que tuvieron que rechazar gente. Sí. Entonces, ¿cuántos? Y ahora no te sabría decir exactamente el número. Dudosos, pero ¿no? Porque... sí, que hayan sido por cuestiones de seguridad no son tantos, son pocos. Pero yo me pongo en el lugar de ustedes y ante la mínima duda digo que no. Sí, por supuesto. A ver, si hay
parámetros de seguridad, son rechazados y habrá cerca de 20 personas que han sido rechazados por algún tipo de duda de seguridad que no necesariamente significa que esa persona es un terrorista. ¿Sí? No, ante la duda. Distintos motivos o distintas cuestiones, que no es mi competencia, sino de los organismos de seguridad que estiman que hay un nivel de riesgo y esas personas no son aceptadas. Sí, no, me pregunto si los casos que tienen ustedes, ya ampliando el espectro sirio de los inmigrantes, si están a gusto aquí. ¿Cómo viven un país tan particular? Bueno, acá digo a la inversa de lo que te comentaba antes, ¿no? Hay mucho agradecimiento, hay mucha necesidad de integración. Ese puente lo da el lenguaje, la lengua. Y en las clases vos sabés, se produce algo muy mágico, como toda clase, pero especialmente las clases que tienen que ver con la enseñanza de una segunda lengua son de alumnos muy agradecidos, porque uno como docente les hace de mamá, papá, les indica dónde nosotros tenemos tutores que los acompañan a tal clínica, a tal lugar, porque es muy difícil insertarse de cero y encima no haber venido por hobby o turismo, sino en las condiciones que han venido. Yo le comentaba a Larisa, a tu productora, cuando hacía mis prácticas hace como 20 años, viste que en las prácticas docentes te vienen a observar. Claro. Tenía que practicar una condicional que es, ¿qué harías si encontraras? Verbo que, ya que estamos, lo está usando muy mal mucha gente. Sí. Yo, era otra época, no teníamos pantallas, me había hecho una foto de un maletín con $1 millón. Ajá. Entonces la pregunta era, ¿qué harías si te encontraras con este $1 millón? Nadie me advirtió que en el grupo de alumnos, que era muy ecléctico, de muchos, eran muy diverso, en la facultad, en la UBA, entonces elijo, uno como docente dando prácticas, elige el que le sigue la clase, ¿no? Obviamente. Entonces le digo, Robert, ¿qué harías con este $1 millón? Robert se levantó, ofendidísimo, se fue de la clase. No. Claro, nadie me había advertido que era alguien que se perseguía, acusado de robo en África, no recuerdo el país del que venía. Ajá. Nadie me había advertido eso. Yo me sentí pésimo, después logré hablar con él y fue la peor pregunta que le podría haber hecho, ¿no? Para usar esa condicional. Sí, porque aparte uno también, estando, digamos, solo en un país que desconoce, dice, tiene información mía de esta acusación, que me van a perseguir. De hecho no se llamaba Robert, muchas veces se pone un nombre más occidental. Así que esa es una experiencia personal que tuve yo, pero todos mis colegas seguramente han tenido algo similar. Y tenemos mucho cuidado, como tenemos cuidado con alumnos argentinos, qué sé yo, ya no hablamos más de la familia tradicional como antes. Por supuesto. Por tirar, ¿no? Sí, pero lo que digo es, no sé, me pongo en el lugar tuyo como docente y tuyo como funcionario. ¿Qué tenemos los argentinos para ofrecerle? ¿Qué tenemos de bueno para ofrecerle a un sirio? No porque yo creo que no tenemos cosas buenas, por supuesto que sí, pero digo, en cuanto a la cultura de ellos, ¿qué les puede atraer de vivir en Argentina, además de la paz, ¿no? Que no es poca cosa. Te iba a decir, exacto. La paz, en un lugar pero digo, pero la seguridad nosotros no lo podemos ofrecer como algo, como un fuerte nuestro, por ejemplo. No le podemos asegurar que acá no le van a robar. Quizás un buen dato que no sé si todos conocen, los sirios son grandes materos. Mucho no mate. Te puedo creer. Siria es el primer importador de yerba mate de la Argentina. Y eso tiene que ver con nuestra historia. Claro. La vieja inmigración siria-libanesa, que vino acá a la Argentina, cuando retornaron, muchos de ellos se llevaron, entre otras cosas, como cultura el mate. Mirá se toma vos. mucho mate. La diferencia es que en general el mate ellos lo toman individualmente y nosotros compartimos el mate. Nosotros somos tremendos. En Narguil también. Digamos, digamos, los alumnos que tuviste han tenido alguna situación de inseguridad, así como alguna mala experiencia en Argentina. Mira, los docentes en general de alumnos extranjeros somos como muy, ya seamos hombres o mujeres, pero tenemos esta cosa maternal o paternal de cuidar, protegerlos, de estar en avisar, contacto. la mochila adelante, no saques el celular. Sí, ha pasado de todo, como todos como nos pasa a nosotros, como nos pasa a nuestros hijos. Sí, sí, no creo que ese sea un factor, creo que forma parte de adaptarse a vivir en Buenos Aires. Si se trata de Buenos Aires, las provincias del interior son más tranquilas, pero creo que tenemos muchísimo para ofrecerles. ¿Ellos están interesados en algún tipo de actividad en especial o se ocupan estadísticamente? En general el rubro gastronómico gastronómico es un rubro muy fuerte, y el comercio, ¿no? Los sirios son grandes comerciantes ya por historia, así que en el comercio... ¿Qué productos? De todo tipo. El comercio, desde bazares hasta cuestiones específicas, depende
de las distintas provincias, que hay muchas economías regionales que tienen productos muy regionales, pero trabajar, digamos, en comercio es muy común, y en la gastronomía, que tiene una riqueza gastronómica extraordinaria, también es algo bastante común. Después han venido varios profesores de idiomas, de inglés particularmente, y ellos obviamente tratan de insertarse en donde mejor conocen. Eso, le quería preguntar antes de despedirme, porque ya se nos va el tiempo, pero en esa gran inmigración que hemos tenido en Argentina, nuestros abuelos, etcétera, eran gente pobre que siempre venían a hacer la América, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, Camilo Merli, que era huérfano de Milán y que lo trajo una tía, etcétera. Bueno, todos tenemos alguna historia, digamos, de inmigrantes con una mano atrás y otra adelante, y que aman la Argentina por las oportunidades que le dio, esos conventillos, esas casas pasillos. En general, gente muy agradecida y comunidades que nos han marcado y nos siguen marcando. En este caso, ¿cómo son? ¿Qué nivel socioeconómico? Mira, los primeros que venían, que eran muchos que tenían vínculos familiares, tenían un nivel socioeconómico bastante alto. Ahora quizás es un poco más mechado, pero los primeros eran, en la primera encuesta que hicimos a mediados del 2016, el 82% de los mayores de 22 años tenían estudios universitarios. Bien. En ese momento, al menos al principio, los universitarios eran absolutamente prevalecientes, un número muy alto, con todo tipo de profesiones. Por supuesto, es todo un trabajo luego tratar de homologar los títulos y poder ejercerlos. Exacto. Porque hay diferencias siempre entre como universidades en cualquier otro país, tal cual. Como en cualquier otro país, pero obviamente son herramientas que le permiten insertarse mejor en nuestro país. Y en eso tratamos de trabajar, como ayudarlos a ellos de distintos ángulos, con voluntarios, con profesionales de trabajo social, etc. Dos cosas, igual en nuestra página www.serajusticia.net van a tener toda la información de acceso, ya sea para ponerse como familias que pueden recibir a una familia y comprometerse a eso, o provincias o ciudades llamantes, etcétera, y también para entrar con el tema del idioma. ¿Cómo enseñan ustedes el español? ¿Hablando en inglés? No, imagínate que si no tendríamos que saber todo el abanico de lenguas de alumnos que podemos tener en el aula. No, nosotros tenemos toda una metodología que apuntamos a lo comunicativo, donde en los primeros niveles lo histriónico, ¿no? Todo lo corporal, y de ahí van al castellano. Todo vale, al español. Muy bien. Métodos muy desarrollados. Mira qué bueno. Claro. Bueno, entonces, para el programa Siria, ¿hay muchas familias así anotadas? Porque no se difundió mucho. Hay familias anotadas, sí, tenemos incluso cerca de 160 casos que están en trámite actualmente. Tenemos un mail, por cualquier cosa a quien quiere escribir, asuntos.sociales@migraciones.gov.ar. Va a estar en nuestra página, bien. Exacto. Y nada, esto es cotidiano. Suelen llamarnos para ver cómo hacer. Estamos trabajando con el ACNUR y el OIM. El ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. La idea es que ellos tienen, por ejemplo, solamente en el Líbano, tienen 1.100.000 personas registradas en sus bases de datos de sirios que están ahí. Y la idea es trabajar con ellos en la identificación de los casos para poder postular acá y para las familias que quieran traer puedan identificar de casos que ya están allá y que podemos trabajar con ellos en el traslado, etc. Ellos financian actualmente el traslado, cursos de interculturalidad previo a venir y un montón de otras actividades. Gracias a ambos por haber venido. En www.serajusticia.net tienen toda la información. Los veo el próximo miércoles aquí en Sera Justicia. Chau.